la lección divina de las cartas paulinas, ficha número 9. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Acepten al que aún es débil en la fe, pero no discutan con él. Mientras algunos creen que pueden comer de todo, el débil solo come verduras. Aquel que come de todo, que no menosprecie al que no come ciertos alimentos. Y aquel que no come ciertos alimentos, que no juzgue al que come de todo, pues Dios a éste también lo aceptó. ¿Quién eres tú para juzgar a un criado que no es tuyo? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su Señor. Sin embargo, se mantendrá en pie porque el Señor es poderoso para sostenerlo. Hay unos que consideran que un día es más importante que otro. En cambio, hay otros para quienes todos los días son iguales. Que cada uno actúe según sus propias convicciones. El que se preocupa de guardar ciertos días se preocupa por el Señor. El que come de todo come por el Señor, pues de hecho agradece a Dios, mientras que el que no come ciertos alimentos no los come por el Señor y también agradece a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo, porque si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque para eso Cristo murió y volvió a la vida, para ser Señor de muertos y vivos. Entonces tú, ¿por qué te atreves a juzgar a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias y todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Dios? Porque la Escritura afirma: juro por mi vida, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua alabará a Dios. Así pues, cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Por lo tanto, dejemos ya de juzgarnos unos a otros. Al contrario, más bien propónganse no ser causa de tropiezo ni de caída para el hermano. Sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es impuro por sí mismo. Sin embargo, quien considera que algo es impuro, para él se vuelve impuro. Pero si por causa de algún alimento se aflige a tu hermano, es porque no te comportas según el amor. Que no se pierda por cuestiones de alimentos aquel por el que Cristo murió. Por tanto, que no sea objeto de injurias lo que para ustedes es un bien, porque el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en el don de Dios que nos hace justos, en la paz y la alegría en el Espíritu Santo. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por la gente. Así pues, procuremos lo que favorece la paz y la edificación mutua. No destruyas por causa de un alimento la obra de Dios. Todo es puro, pero la maldad está en comerlos, provocando el tropiezo del otro. Es preferible no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda ser ocasión de caída para tu hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entremos ahora al contexto, queridos hermanos. La fe judía prohíbe comer ciertos alimentos de origen animal y guardar el sábado. Lo encontramos en Levítico 11 y en Éxodo 20, del 8 al 11. Muchos de los judíos que creyeron en Jesús no consideran contradictorio el conservar estas prácticas y vivir como cristianos. Incluso es muy favorable que algunos étnico-cristianos habían sido favorables al judaísmo también lo observaran. Como meditamos en la ficha 6 y 7, Pablo es consciente de que la justificación en Jesucristo es para todos, judíos y gentiles. El proyecto salvífico de Dios es verdaderamente universal. Entremos ahora al contenido del texto. En este capítulo, Pablo distingue dos grupos que se conforman en la comunidad cristiana de Roma. Sin embargo, aun siendo grupos diferentes, no deja de recordarles que son hermanos. Llevamos 5 niveles en nuestra diócesis bajo este nuevo esquema que nos enseñó a caminar Monseñor Carlos Aguiar Retes. El que vayamos en el 5.º nivel no quiere decir que seamos más o mejores que los que van iniciando el 1.er nivel o aquellos hermanos que apenas van gustando el sabor por la Eucaristía o por la palabra de Dios. El que vayamos en distintos niveles nos ayuda a recordar el momento en que Dios nos llamó a su presencia. Podríamos recordar aquella parábola del hombre que va a contratar obreros para su viña. Va en la mañana, mediodía,
a la tarde, cuando empieza a caer la tarde y poco antes de que acabe la jornada, todavía va y contrata personas. A todos les paga con el mismo salario. Así pues, entre nosotros como hermanos de comunidad o como consagrados nunca debe de haber un más o un menos. Cada quien tiene su momento de encontrar a Dios. Segundo, el primer grupo Pablo lo llama débiles en la fe. Estos son los que siguen observando prohibiciones alimenticias y guardando los días. Por otro lado están los fuertes, los que han superado las prácticas judías sobre la comida y los días. ¿Cuántas veces, aunque nosotros vayamos en el quinto nivel o cuarto o tercero, seguimos viviendo bajo la autoridad del pecado o bajo las tradiciones en las que nosotros crecimos en nuestra fe? Ya Pablo nos está invitando a dejar atrás todas aquellas situaciones o acciones que no nos dejan ser libres en Cristo Jesús. Tercero, desde los inicios del cristianismo, la tentación ante la realidad de la coexistencia de grupos con opiniones diversas es la de separarse en sectas. Es más fácil señalar y despreciar a los que no piensan como yo y luego refugiarme en una falsa seguridad de los que piensan como yo. Nos ha tocado ver cómo nos criticamos entre hermanos y criticamos a nuestros pastores, a nuestros dirigentes. San Pablo nos recuerda que ante todo es la caridad y la hermandad y nunca ese separarnos y sentirnos más unos de otros, no juzgar a los demás porque Dios no nos juzga a nosotros. Quinto, es una realidad innegable que en todo grupo humano conviven distintos grupos de personas con grados diferentes de madurez. Veamos simplemente nuestra experiencia familiar. Hay ancianos, adultos, jóvenes, niños, bebés, pero esto no indica que los grupos humanos tengan que dividirse según los grados de madurez. Que nuestra madurez nos lleve a amar a Dios y a dar un buen testimonio a nuestros hermanos de comunidad que apenas van iniciando y a los que aún todavía no se integran a la comunidad. Pablo es consciente de que la observancia de preceptos judíos es signo de inmadurez en la fe porque en realidad no hay nada que de suyo sea impuro. En este sentido, los fuertes tienen la razón, pero hay algo más importante que la observancia o no de las prácticas judíos, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Dice San Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Nuestra vida ahora gira en torno a la presencia de Dios, al amor de Dios en nuestra vida. Vivimos para Él, y si yo vivo para Él, amo a quienes aquellos Él ama, perdono a quienes aquellos a los que Él ha venido a perdonar. Ayudo a todos aquellos que Jesús quiere que en mí encuentren la misericordia de Dios. Siguiente. El que es el Señor tiene como criterio humano de su acción la caridad. Este criterio se expresa dentro de una comunidad en la búsqueda de aquello que fomente la paz y el apoyo mutuo para madurar en la fe. Tenemos entonces como comunidad que ayudarnos unos a otros, ya lo vimos en otro fichero. No es solo en la fe la persona, sino en relación a su comunidad, al magisterio de la Iglesia y a la Iglesia misma. En una familia lo lógico es que los que tienen una mayor madurez ayuden a los que no la tienen, a que la puedan desarrollar. Pero si los maduros se escandalizan y excluyen a los inmaduros, ¿qué podemos pensar de esta familia? Exactamente esto es lo que Pablo quiere que comprendan los fuertes de la comunidad. Somos fuertes en la gracia de Dios, y entre más fuertes seamos en la gracia de Dios o las experiencias que hemos tenido con Dios, más misericordiosos, más grande tiene que ser nuestro corazón, como el corazón de Cristo que trató a todos con dignidad y con amor. El mismo Pablo los trata con esa dignidad, con ese amor, con esa misericordia que él ha recibido de Cristo. Y él ante los demás apóstoles se manifiesta como el aborto, como aquel más insignificante que no mereciera haber nacido y sin embargo Dios se fijó en él. Debemos de preguntarnos entonces, ¿somos conscientes de que no tenemos todos la misma madurez en la fe dentro de la comunidad? Mi fe es mi propia experiencia de encuentro con Dios, que me ayuda a seguir creciendo y a descubrir que siempre soy frágil, débil, que aún las mejores cosas que he hecho en la vida, en mi apostolado, en el ministerio, son para gloria de Dios y por obra de Dios, que nunca me puedo sentir fuerte o independiente de esa gracia.
Algunas veces, pregúntate, ¿has escandalizado o despreciado a los débiles en la fe, a los que no conocen a Dios, a aquellos que apenas lo van conociendo o a aquellos mismos hermanos de tu mismo nivel? Tercero, ¿qué podemos hacer para que todos avancemos en la maduración de la fe? Pues cada uno en su propio nivel es descubrir que tenemos nuestro propio camino de encuentro con Dios, cada quien a su tiempo. Sí, los que vamos creciendo y madurando en esas experiencias de Cristo, ayudar y fortalecer a los más débiles, protegerlos con la oración, siempre en un buen testimonio, nunca siendo jueces de los demás. Hemos propiciado la formación de sectas al interno de la Iglesia. Con todo respeto, muy queridos hermanos, es muy común que en nuestros grupos parroquiales haya sectas, de los que ya estaban, de los que van llegando, de los que son afines a cada uno de los sacerdotes que vamos llegando a las parroquias, de los que fueron. Todos somos hijos de un mismo Dios, todos recibimos un mismo bautismo, todos servimos a un mismo Dios. Y aunque unos nos llevemos mejor con un sacerdote y otros mejor con otros, sin embargo, eso no debe de hacernos excluyentes o exclusivos de Dios o de nuestros sacerdotes o de nuestros hermanos. Ya San Pablo lo dijo hoy, no desprecies a nadie. El libro de Levítico también nos lo dice, quien desprecia a su hermano será despreciado por Dios. Quien lo rechaza, quien le dice tonto, quien le dice y trae otra palabra, pues ese también será negado por Dios. Tiene que haber en nosotros caridad si queremos encontrarla en el mismo Dios. ¿Cómo veo mi vida a la luz del texto que he meditado? Pues, querido hermano, si descubres algún error o falla en tu vida espiritual, es tiempo de pedirle perdón a Dios, tiempo de pedir perdón a nuestros hermanos a los que hemos ofendido o dado un mal testimonio. Hoy en día no hay una certeza quién tendrá la salud o quién se podrá enfermar. Es tiempo de pensar bien cómo vivo mi día a día en esa gracia de Dios, en esa misericordia, buscando mi conversión, mi salvación, el perdón de mis pecados. Por último, ¿cómo veo la vida de mi comunidad a la luz del texto que he meditado? Tiene que ser en esa misericordia y caridad. Quienes me han juzgado, tengo que perdonarlos en el amor de Dios y pedir perdón a quienes he juzgado. Y cuántas veces hemos creado esas divisiones en la comunidad, pues fomentar ahora esa unidad entre los hermanos y entre los hermanos y su pastor, ya que los pastores buscamos esa unidad con nuestro Papa, con nuestro obispo y con las comunidades a las que Dios nos llama a servir. Pues que Dios les ilumine y les bendiga al meditar esta ficha y que les llene de su misericordia. En el nombre de Dios, como sacerdote, pues perdono a todos aquellos hermanos que en algún momento me hayan juzgado, ofendido, criticado, a todos aquellos que no solamente de mí como sacerdote, sino de todos los sacerdotes en la iglesia juzgan, critican, señalan, y en vez de pedir a Dios por la conversión y salvación de los sacerdotes, pues es más fácil juzgarles y criticarles. Nuestra pesada cruz, nuestra cruz muy particular por ser consagrados a Cristo, pues aquel que nos juzga la está compartiendo y con esa misma cruz, con ese mismo peso, será medido al final de su historia. Que ojalá encuentren ustedes misericordia y que encuentren también esa caridad para pedir por sus sacerdotes, por el Papa, por obispos, por sacerdotes, ya que tú como hermano laico no tienes esa experiencia de estar consagrado a Dios y de llevar en el corazón ese corazón misericordioso de Cristo para perdonar, amar y dirigir a una comunidad. En el nombre de Dios les perdono, les bendigo y les deseo en esta pandemia pues mucha salud, la conversión y la paz en sus corazones. Y si en algo fui piedra de escándalo para cada uno de ustedes, hermanos, en mis palabras o en mis acciones, asimismo, yo también les pido perdón, ya que en esta pandemia pues yo también soy el primero en pedir a Dios misericordia y que la oportunidad que Él me da de convertirme, yo la pueda aprovechar para ser más santo y servir mejor a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.